Bien, nosotros somos el grupo 12, empezando por la derecha por Ayú, Carla, Antonio, Coral y yo, que ya me conocéis, o eso supongo. Vamos a presentar lo que viene siendo la inversión directa extranjera para España y de España. Bien, pasamos a la siguiente. Bien, la historia de la inversión directa extranjera. ¿Cuándo empezó? ¿Alguna idea? Que levante la mano. ¿Ninguna? Vale, os lo digo yo. Empieza mucho antes de lo que podéis llegar a imaginar. Bien, los fenicios y los antiguos griegos ya empezaron con las inversiones directas por el resto del mundo, por lo menos por el mundo conocido que era el Mediterráneo. Ellos iban a, por ejemplo, la Magna Grecia, situada al sur de la península itálica, era una colonia griega basada en el comercio y otras actitudes que después desarrollaron. Después pasamos al siguiente paso, que serían las otras IDE que existieron en la antigüedad, las armas, la guerra, lo que viene siendo la acción y la violencia, que hoy en día nos gusta ver en la televisión. Allí entramos con Cartago, con la invasión de la península ibérica. Y no nos referimos a la aerolínea de Iberia, ¿vale? Nos referimos a nuestro territorio de hoy en día. Ellos empezaron con las armas a conquistar la península para poder pagar la deuda que tenían con los romanos tras la Primera Guerra Púnica, que fue la dinastía de los Barca, lo que va a la historia. Posteriormente vino Roma y Alejandro Magno y hicieron lo mismo que los anteriores. Demos un pasito más para adelante. Los bárbaros. ¿Quién no conoce los bárbaros? Los primeros bárbaros que se interesaron por el gran territorio de atracción empresarial del momento, el Mediterráneo, eran los godos. Bueno, uno de los primeros. Los cuales, a través de la fuerza, entraron en el territorio y después fueron aceptados para convertirse en visigodos aquí en España. También estuvieron otros que vinieron y quitaron todo el tejido empresarial del momento para imponerse ellos, como fueron los hunos, etc. Otro pasito más adelante, la generación o la creación de Al-Ándalus S.A. por los árabes también en el territorio más rico del antiguo Mediterráneo, que es la península ibérica. Ahora ya no me voy tan atrás, demos un pasito algo más largo y nos encontramos con ¿qué? ¿Alguna idea? Vamos, un poco más de ganas, hombre, que es el primer día. ¿No? ¿Nada? Vale, lo sigo diciendo yo. Las ciudades italianas del Renacimiento, las cuales empezaron lo que fue otra vez la antigua tradición de ir a un sitio y poner un puesto comercial. Ese fue uno de los principales orígenes de la peste negra en Europa. Estaba centrada en Asia, una rata se monta en un barco, el barco huye de Asia, llega a Europa, Europa cae enferma. Pero eso es otra historia. También por aquella época nace lo que conocemos en 1492 como Imperio Español, ¿vale? Vamos a ahorrarnos el tiempo, vamos a ir más ligero. El Imperio Español. El Imperio Español es una clara y, bueno, más clara que hay, no se sabe, una inversión directa extranjera en la zona de Latinoamérica, en la cual se veía por dos tipos de razones. Bueno, tenía dos características: mano de obra barata y la absoluta absorción de los beneficios por parte de los propietarios de la inversión. Este fue también el origen de los imperios coloniales, pero vamos a obviarlo. ¿Alguien me puede decir? Bueno, ya lo digo yo. La revolución industrial es el origen del germen de las inversiones directas. Es que quiero participar, pero no participa. Bien, la revolución industrial. La revolución industrial con cada máquina, pues fue el origen de que uno invirtiera en el extranjero, o bueno, sí, en el extranjero, porque me acuerdo de los ingleses invirtiendo en Inglaterra, eso no, pero existe un caso, por ejemplo, de una persona que era inglesa o bélgica, que estaba inventando maquinaria en Inglaterra y que la estuvieron a punto de matar. Tuvo que irse a Bélgica y tuvo que invertir en su país con máquinas que importaba él de Inglaterra. Otros orígenes de las inversiones indirectas fueron la búsqueda de África, el desarrollo de África, el de Oceanía, etc. Pero bueno, todo no son flores, ¿no? Todo no son rosas, mariposas volando, una felicidad incompleta. ¿Por qué? Porque apareció la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la cual ¿qué trae una guerra mundial? Miedo, violencia, falta de dinero, falta de recursos. Son los principales factores que mueven a una inversión. En el extranjero como en casa, eso no hay que decir nada. ¿Qué pasa? Las inversiones caen. Las directas extranjeras, no tanto. Las inversiones en cartera, pues sí. Porque nadie quiere invertir en acciones, quiere ser dueño de fábrica. Y el que tiene fábrica no la puede vender, así que mantiene la inversión, más o menos. A no sé qué le caiga una bomba y la parta.
¿Qué más puedo decir de esta época? Ah, bueno, la posguerra. Hasta la década de los 70, 1970. Las inversiones directas extranjeras crecen, crecen y crecen. ¿Por qué? Porque las empresas, movidas por las teorías americanas del momento, buscan la diversificación, extensión, diversificación. ¿Lo habéis pillado? Vale, gracias. ¿Quién ha respondido? Muchas gracias. Bien, ¿qué pasa en la década de los 70? La guerra del Yom Kippur, la crisis del petróleo, los recursos naturales suben, la industria baja. ¿Qué dicen las nuevas teorías americanas? Dejad de invertir y simplificaros, haceros especialistas en una sola tarea. Y eso fue lo que hicieron. Después volvemos a asistir a un nuevo movimiento de ampliación, pero olvidémonos ya, porque eso ya entra en la parte que explican mis 4 compañeros aquí presentes, ¿vale? Las inversiones agresivas. ¿Alguien sabe lo que sería una inversión directa extranjera agresiva? No, la digo yo, porque para algo me lo he preparado. Sería ¿cómo le diríamos? Un ataque claro, directo, con alevosía, nocturnidad y que duela mucho al tejido industrial de un país. Hay países que lo resistieron, como fue Alemania. Volkswagen no se fue a Asia, por lo menos no en un principio. Puede que ahora sí, pero en un principio no. Hay otros países, como España, que no pudo proteger su tejido industrial y se fue. ¿Alguien tiene una idea de tejido industrial español que se fue? Podemos poner la compañía Roca, la que hace los váteres, que seguro que algunos se ha dado la vuelta en el servicio y ha visto, mira, poner Roca. Por poner un ejemplo. Fueron catalanes que se fueron a Asia. Colacao también está en China. A lo mejor no se ha ido de España del todo, pero son cosas más agresivas. O peor todavía, la más agresiva de todas, que un país invierta descaradamente en el tuyo para molestar. No voy a decir una palabra más fuerte porque no estamos en un público adecuado para ello. Pero que lo entendáis, empieza poco y acaba en orete. Bien, ¿qué tengo aquí a continuación? ¿Qué son? Según el libro de Lecciones de Economía Española, que hace referencia al Fondo Monetario Internacional, que hace referencia a su 5º manual, dice que toda inversión directa extranjera viene a ser una primera persona que tiene dinero, que quiere invertir a largo plazo, invierte en una segunda empresa en un país que no es el suyo propio, que tiene interés por ser invertida. No, que se deje, ¿no? Porque si no se deja no tiene sentido. ¿Para qué? Para una tercera opción, controlar la empresa. Para ello tiene que tener por lo menos un 10% del capital social o de las acciones, dependiendo de cómo lo miremos. Ahora bien, a favor de esa simplificación de conceptos, perdemos otra multitud de conceptos, que hay algunos que se aceptan, pero todos vienen a estar dentro del marco general, como las IRE de intermediación. Las IRE sabemos lo que son, intermediaciones que hay algo en el medio. Pues muy fácil, un país crea una sociedad en un segundo país y este segundo país genera una inversión directa en un tercer país. ¿Para qué? Para que los beneficios del tercero pasen al segundo y con las ventajas fiscales pasen al primero. Hay otros motivos, pero prácticamente es el dinero y los tributos. Hay otras inversiones que son financieras y otras tangibles. Financieras sería comprar acciones, comprar capital social, tangible. Y, oye tú, quiero tu empresa. ¿Te parece bien este maletín lleno de dinero? Si dice sí, ya he invertido. Si dice no, me voy a la competencia. O montar tu propia empresa. Y eso, y hay muchas más ideas de inversiones, pero todas nos quedamos con la del Fondo Monetario. Bueno, clasificación. Pues me parece que ya la he dicho. Bueno, bien, ¿no? Inglés. A ver, ¿cómo se dice inversión directa extranjera en inglés? Una pista. Es igualita que una asignatura de segundo. Otra pista. Hola. Foreign Direct Investment. Prestadme a mi atención, no a ese que acaba de entrar. A mí, mírame a mí que para algo estoy hablando y soy el que tiene el puntero láser y todo eso, ¿vale? No. Foreign Direct Investment. Please repeat after me. Foreign Direct Investment. Foreign Direct Investment. O más fácilmente, FDI. FDI. Bien, gracias por vuestra participación. Ya tenéis solo 0,1 más en vuestra participación. Bien. No confundís con la asignatura de segundo. Vale, y lo que significa son
Inversiones directas extranjeras, de toda la vida. Bien, en general, ¿dónde podéis encontrar una inversión directa extranjera? En la balanza de pago. ¿La balanza de pago dónde se encuentra? A ver. En el Instituto Nacional de Estadística. Lo buscáis, os miráis, os vais a un numerito, y no sé si es el 700 y pico, 800 y algo, pero que sale, ¿vale? Aquí tengo una tabla de datos, que lo siento, pero no me la sé de memoria, que viene a decir, actualmente, en el segundo trimestre de 2015, lo que viene siendo por privado las inversiones, recibieron un total de 4.092 millones de euros. Las públicas recibieron en ese mismo periodo 15.068 millones de euros. Ahora bien, la inversión privada llegó a perder, bueno, en realidad a ganar, porque ahora estamos en lo que debe. O sea, si es negativo, es que estamos pagando, ¿no? Hemos pagado más de lo que debemos, nos hemos quitado carga de encima. 179 millones. Mientras que la administración pública creció su deuda entre 1.286 millones, más o menos. Eso a segundo trimestre de 2015. ¿Qué más? Vale. Eso que veis una V y una X quiere decir a favor y en contra, positivo y negativo, ¿vale? No verdadero y falso. Positivo. ¿Qué tiene de positivo una inversión directa? Vamos, pregunta tipo test. Decidme. ¿Alguna opción? Creación de empleo. Hacer empleo. ¿Alguna otra? ¿Eh? Habla más fuerte, joder, que tú sí que puedes hablar. Bueno, os lo digo, mejora el tejido industrial y empresarial de la zona donde se pone. Genera empleo, genera invención, genera lo que suele ser mejorar, ¿no? Entonces, ¿para qué nos vamos a poner más complicado? Ahora bien, eso es lo único que tiene bueno. ¿Qué tiene de malo? Vamos a hacer una balanza. Si lo bueno es esto, bueno, así, porque la V está a la derecha, ¿qué tiene de malo? Normalmente quita la iniciativa a los empresarios autóctonos. Normalmente el país tercermundista acaba con el medio ambiente. Normalmente se va a países donde las leyes no son tan fuertes y puede jugar como quiere. Yo no digo nada, voy a ser imparcial, pero vosotros ya podéis pensar lo que queráis, ¿vale? Por último, no confundir inversiones directas extranjeras con inversiones en cartera. La IRE no es lo mismo que la ICE, ¿vale? Mientras que IRE es IRE en inglés, ICE en inglés es hielo, ¿vale? Hielo, de toda la vida. ICE, ¿qué quiere decir? Inversión en cartera extranjera. Suena feo, pero ¿qué se le va a hacer? O inversión extranjera en cartera, que también se puede escuchar IRE o IEC. Yo es que he optado por la otra nomenclatura, la cual son lo mismo que una IRE, pero sin querer ejercer el control, ¿vale? No ejerce control, inversión en cartera, ejerce control, inversión directa. Y por último, factor de importancia. Lo que verdaderamente mueve a las inversiones son los factores humanos. Esos factores humanos que estamos viendo hoy en China. Seguro que lo sabéis porque lo hemos trabajado, ¿no? Vale, pues se está viendo que la gente tiene miedo. ¿A qué? A que no crezca tanto el PIB como debía hacer. Oye, y si crece el PIB, ¿qué tiene de malo que crezca más o menos, no? Pues a la gente le da miedo y quita sus inversiones de allí. Que no tengas dinero. Si no tienes dinero, no inviertes. Pero eso es un factor humano. Tienes miedo, no inviertes. No tienes dinero, no inviertes. ¿Te parece interesante? Invierte. Y si no, pues no. Y ahora os dejo. Sí, ahora definitivamente con otro de mis compañeros. Adelante, chicas. Bueno, en este gráfico vamos a explicar un poco cómo fue la evolución de la inversión extranjera directa de España hacia el mundo desde la época de 1985 hasta 2014. Bueno, se puede ver que de 1985 no representaba ni el 10% de su PIB, tan solo era del 2%. Pero desde los años 90 hay una activación en la economía y en la inversión asociada al fomento del comercio que se quiso dar y pasa a representar en el 2000 ya representaba un 22% del PIB la inversión extranjera española. Pero ya en el 2007 se muestra que hubo un crecimiento pues moderado por lo que hemos estado comentando de la crisis de 2008 y ya para 2014 podemos ver que España se sitúa incluso por encima de España incluso por encima de países como Francia y Alemania en porcentaje de su PIB. Y bueno, aquí lo tenemos dividido por los sectores en los que
2015. Y en este periodo se puede observar cómo las telecomunicaciones fueron las que más pues, recibieron inversión extranjera española, y seguido por suministro de energía eléctrica, actividades inmobiliarias, servicios financieros, el sector de la construcción y pues comercio de por intermediarios. A diferencia de, esto solo es del año 2015 y las telecomunicaciones, a diferencia del gráfico anterior, fueron las que menos inversión tuvieron. Los destinos geográficos. La geografía de la inversión directa extranjera ha tenido cambios a lo largo de la última década. En el 2003 se centraba principalmente en dos zonas geográficas, la Unión Europea y América Latina. Cada una tenía aproximadamente 40% y el otro 10% correspondía a países miembros de la OCDE. El 10% restante era en fracciones pequeñas. Después, últimamente, la Unión Europea es la que ha tenido mayor inversión y dos terceras partes de esa inversión corresponde a países desarrollados. En el 2010 se empezó a especializar por área. La Unión Europea tenía sectores como servicios, manufactura y construcción, mientras que América Latina se especializaba en energía, agua y en la industria extractiva. Y haciendo un análisis de los datos más recientes del flujo de inversión extranjera en la derecha, entrante se observa que a diferencia del comportamiento general de la inversión a nivel mundial, las cifras de flujo de inversión directa extranjera por España incrementaron en 2012 y la evolución entre 2011 y 2012 mundial en el mundo por un descenso del 18%. Dicho descenso de la inversión recibida es más acusado en los países desarrollados, en los que el decremento superó el 32%, lo que equivale a haber recibido cerca de más de 260.000 millones de dólares, menos que el 2011, para este punto del país. Aquí vemos que el stock de inversión extranjera directa en España se ha incrementado en un 3,5%, es decir, del periodo 2005-2012, estas inversiones recibidas de España se han ido incrementando. Y destacar que el incremento más grande ha sido desde el 2005 al 2007, con el auge de la economía española, que estaba creciendo, y a partir de 2008 pues, se produjo la crisis económica española, y entonces fue creciendo esta inversión recibida, pero creció en menor medida. Después también podemos decir que España se sitúa en el periodo actual, que es de 2012, en el 14º puesto del mundo en recepción de inversión extranjera directa. Después aquí vemos, como hemos dicho, de que España tiene, con respecto al total mundial, un 2,8% de estas inversiones recibidas, seguido también muy cerca de Suiza con un 2,9%, de Singapur con un 3% y de Alemania con un 3,1%. También podemos observar que el trozo más grande de inversiones recibidas se la lleva a Estados Unidos con un 17,2% y China con un 6,2%. España tradicionalmente no ha recibido tanta inversión extranjera como actualmente, todo eso antes de la crisis. Esta tendencia negativa en el recibimiento de inversión directa extranjera se fue poniendo positivo con la apertura del reino y sobre todo la entrada a la Unión Europea, ya que la ayuda al desarrollo venían a montones y los países industrializados venían a España por sus bajos precios. Todo eso antes de la crisis, a nivel de inversión directa extranjera, llegó hasta el 41% del PIB. Tras la crisis se aceleró la entrada y un aumento de desinversiones
inversiones ante la incapacidad de políticos y empresarios autóctonos. A semejanza con otros tipos de inversiones que crecieron lentamente entre el periodo 2007 al 2012, y aunque desde 2008 y 2009 la caída fue mortal. En España, como todas otras partes, la inversión directa extranjera se situaron en la oportunidad de negocio asequible, donde no le pusieron mucho traba a su introducción, situándose, según datos históricos sacados del libro de la Evolución Económica de España. Los servicios en el plano agregado lideró el stock de inversión directa extranjera con un 40% del total. La manufactura fue está en la segunda posición, o la tercera parte del total, y la energía y agua han ido el motor de la inversión a alcanzar una quinta parte del total. La construcción un 4%, a pesar del boom y la burbuja principal de la economía española. Por otra parte, están débilmente representada la industria extractiva, agricultura, ganadería y pesca, dando como resumen un resultado positivo a pesar de las consecuencias negativas de la falta de ánimo de empresarios nacionales por tener iniciativas, como hemos visto, ya que después de que se fueron muchos empresarios extranjeros y algunos nacionales, los empresarios que quedaron fueron incapaces de absorber los restos y personas que quedaron tras el paso de las administraciones. Bueno, por España, para España y por ustedes. Muchas gracias por venir y aguantar esta pequeña primera clase de NEL. ¿Preguntas? ¿Tenéis preguntas? Venga, que él sea todo lo que hace preguntas. Es el momento. Aprovecharos. ¿No tenéis preguntas? Y yo tampoco. ¿Alguien tiene un pollo? Que si no hay alguien. ¿Quieres poner algo aquí atrás? No, está bien. Que a mí me da igual, te la puedes crear. ¿Quién va a salir?